Estamos justo... Ahora mismo se están produciendo enfrentamientos en estos momentos. ¡Prensa, prensa! ¡Prensa, prensa, prensa! ¡Prensa! Bueno, vemos que están ingresando en estos momentos. ¿Cuántos días lleva usted? Nós temos 15 dias aqui. Ele quer matar nós. 15 dias aqui. Nós só precisamos passar. Nós só precisamos passar. Agora a luta tá aqui. Vai ter que Peru, não tá aqui agora. Prensa, 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 prensa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡La grávida! ¡La grávida! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡La grávida! ¡Vamos allá! ¡Allá! ¡La grávida! ¡La grávida! ¡Para allá! ¡La grávida! ¡La grávida! Está embarazada, está diciendo que está embarazada. La señora está diciendo que está embarazada. ¡Presa, presa! ¡Presa! Se ha desbordado la situación, el ejército, la policía. Le pedimos a Paolo, si nos está viendo, que se dirija de inmediato. Vemos cómo están haciendo uso de las porras. Diciendo que ¡Ya llueve hasta! ¡Nada para el Perú! ¡Estamos para pasar! ¡No terminen! ¡No tengo para más! ¡No manejo una pequeña agua! ¡Estamos para pasar! ¡No terminen! Prensa, 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 prensa. Prensa, prensa. Prensa. Bombas lacrimógenas. Han lanzado bombas lacrimógenas. Cara, Bueno, ele tá matando, você viu? É crime humanidade. É peruviano. Crime humanidade! Crime humanidade! Crime humanidade, ó. Espera, vice. No, we don't want to stay. We don't want to stay. To follow. We don't want to stay. 3 days for nothing. Yeah, okay. We don't want to stay. Vemos cómo le han golpeado. yeah. 3 days
está el efecto de las bombas lacrimógenas. Había bastantes personas que se encuentran aquí ya en el ingreso. Vamos. Policías de unidades especiales de la UCE, el ejército peruano y personal en general. Hay varias mujeres llorando. ¡No, justicia! ¡Justicia! ¡Vámonos! ¡Ayuda! ¡Viene fuera! ¡Suba! ¡Vámonos a tu Se están echando, parece ser. Ninguém precisa só passagem. Solo necesito pasar. Sim, necessita só passagem. Não ficar aqui no Perú. No quedar aquí en el Não Perú. tem problema por pagar dinheiro por No quiere pagar dinero. ¿Tienen dinero para poder pasar? Todo mundo tem dinheiro por... Todo el mundo tiene dinero para poder pagar. Fala com o presidente. Hable con el presidente. Ninguém que engravida. Tem ninguém que... Duas meninas, Tiene dos niños. Tudo ninguém fica aqui. Tem chuva todo dia. Tiene necesidades de estar aquí. Agora, você viu ontem, da madrugada, tem muito dinheiro. Tudo passa aqui. Lá na fronteira, ninguém precisa só passar. Solo necesito pasar, no preciso. Não precisa dinheiro. No necesito dinero, no necesito comida, no necesito nada. Não precisa comida, não precisa nada. ¿De dónde proceden ustedes? ¿De dónde? ¿Desde dónde? No. ¿Desde dónde? ¿De qué zona de Brasil? Sí. ¿De qué zona? ¿De qué lugar? Sí. ¿Cuál? Tem 400 pessoas. No, 400 personas. ¿De dónde viene usted? Eu? ¿De dónde procede? Vai demorar muito, 15 dias. 15 días. 15 dias. Vamos lá tirar. Sur de Brasil, sur. Sí. ¿Dónde? Fica aqui 15 dias. Ya, te han tardado 15 días y él tiene un mes. ¿Cómo está siendo la experiencia? Solo quiere pasar. Não só passar eu quero. Solo quiere pasar. Ninguém tem uma vida. No quiero enfocar a menores. No quiero enfocar a menores. Porque la fazer aqui, só passar eu quero. Bueno, menores. Están echando agua. Só passar eu quero, não precisa nada. Só No passar. precisamos nada, no necesitamos nada, solo queremos pasar. Hay que pensar en la paz, hay que pensar en el bienestar general y en la paz. Hay que cuidar a las mujeres y a los niños. Vamos, vamos. La policía indicando que están incitando a la violencia en otro lugar. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Hay que buscar la paz.
¿De cuántos meses está? 7 meses. 7 meses está. 7 meses. Hay que buscar justo la paz para evitar. Hay que buscar, hay que De priorizar. ir a algún lado para que se pueda sentar. Problema de criança. Desculpa, desculpa. É problema de criança. Desculpa. Dice que es problema de niños. Gente, ano chuva. Desculpa. Dicen que solo están de paso, que necesitan ayuda para poder pasar. Nosotros tenemos 2 semanas aquí, 2 semanas. ¿De dónde procede 2 usted? semanas aqui sofrendo chuva todo dia, toda chuva, tem criança morando embaraçada, todo mundo niña, lá sofrendo, hambre, passa com fome, nós precisa ajudar para atravessar, precisa. Nós passamos hambre, com fome, no campo, eles por passar por um chafaiceiro. ¡Prensa! ¿Qué ha pasado, amigo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya teve conflito, eles começaram a atacar todo mundo, inclusive a imprensa. ¿Han atacado a la prensa? ¿Y qué ha pasado? Porque se están retirando. O pessoal começou aquele empurra, mas onde estão o resto? Um monte de escolar. Eles saíram avançando, batendo em todo mundo, jogando gás, pimenta. Vamos, me acompañas? Veo que estás con dificultades para respirar. Y los olhos ardendo mucho. Están ardiendo mucho los ojos. ¿Sí? Hay embarazadas que están reportadas como heridas. ¿Qué les ha pasado? Sim, elas estavam passando mal, caídas lá, Ya. muita dor. ¿Me acompañas para... ¡Prensa! Bueno, les están retirando. ¡Prensa! Su hijo está allá, dice, su hijo está allá. Su hijo está allá. Me quieren decir que le van a dejar pasar. Está allá. Meu filho tá lá! Meu filho! Su hijo está allá. Meu filho tá lá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Meu filho tá lá! 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 ¡Esas mesas, carajo! ¡Que no me pagan! ¡Que no te puta madre! Meu filho tá lá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Meu filho tá lá! Meu filho tá lá! Meu filho tá lá! No quiero, estoy aquí en este lado porque soy niño Juárez. Yo soy. ¿Qué representa? Soy el director de Radio Madre de Dios. Soy periodista. Mantén tu distancia, pues. Te bateram? ¿Qué pasa? Não pode ser, mantém tu distância. Bueno, hay gente que está reportando que sus hijos están en el otro lado. Ele vai matar! Ajuda só ele, por favor. Ajuda só ele, por favor. Pode trabalhar. Bueno, ¿qué ha pasado? Cuéntanos un poco. Porque ¿Qué pasó? Hemos llegado un poco, no sé, hemos estado reportando que había un chico que reportaba que su hijo está en el otro lado, que le dejaran pasar, han empezado a empujar y me han empezado a empujar a mí también. Com violência. Bueno, pues un poco de violencia. Entiendo que tiene que ser la cosa, pues bueno, ordenada, ¿no? Y dialogar. Vamos a hablar con... Tranquilos, tranquilos.
Antes, Perú policía no tiene que ver nada. Sí, claro que tiene que ver. Ya tiene que ver. Ingresaba a la prepotencia. Al golpe han ingresado, así no es. Igual que nos estaba intentando echar a la prensa, a la prepotencia de golpe. Mantenga su distancia si quiere contacto. Contacto con nosotros. Bueno, no tenemos aire. Hay bastante dificultad para... Parece que se ha dividido en dos grupos por acción estratégica de la policía. Se ha dividido en dos grupos. Pareciera que se ha dividido en dos grupos por acción estratégica de la policía, ¿no? Porque ahora aquí hay como unas 100 personas. Siéntense. Antes Perú policía no malo. ¿Por qué así? Para poquito, para hablar con hablar. ¿Qué vas a decir? Les dejamos con las imágenes en directo, no puedo hablar. Voy a pedirle a Óscar que pueda reportar. Sí. Eso ha pasado, que era lo que estábamos reportando. No, quédate aquí. Estábamos reportando precisamente que había un hombre que estaba diciendo que su bebé con la esposa estaba en el otro lado. Cuando estábamos haciendo eso nos han empezado a empujar a la policía y a tirar a los periodistas junto con el compañero, ¿no? No sé si... Ahí. Están en Perú, como no pueden, tienen que acogerlos de alguna manera, hacerlos esperar aquí hasta que venga una orden de liberar, o hacer un corredor para ellos. Ellos no quieren que hacer en Perú, quieren ir a otro lugar. ¿Cuántos hijos tienen? Tienen que retirarse. No es la forma que ustedes han de vivir en Ronda. Se les ha dicho que esperen porque hay un tema de diálogo en Lima. No, es que no, porque no es la forma. Están tirando piedra, están tirando agua, ¿ya? Y no es permitirlo. ¿Ya? Retirarse, no, así como han entrado. Señores de la prensa, mantengan su distancia, por favor. Pero sí. Por favor, su distancia. Déjame hacer mi trabajo, amigo. Que me dejes hacer mi trabajo. Que me dejes hacer mi trabajo. Bueno, parece que no están permitiendo hacer el trabajo de la prensa, ¿no? O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Quién se está haciendo la víctima? ¿Yo? ¿Me va a denunciar por hacerme la víctima? Soy el oficial Torres. Muy bien. Está bien, Soy el oficial Torres. yo estoy haciendo mi trabajo. Entiendo que usted mantenga su distancia. Está bien, ¿me va a denunciar? ¿Qué va a pasar? No lo voy a denunciar. Pero evite tener contacto con nosotros. Sí, estamos haciendo nuestro trabajo. Está diciendo que le maten, que su hija está en el otro lado, que prefiere morir. Él no deja a su hijo allá, dice. Él no deja a su hijo allá. Yo estoy avanzando, amigo. Que estoy avanzando, que yo no soy el responsable de que esto suceda, amigo. ¿Qué quieres que grabe? ¿Qué quieres que grabe?
Bueno, hay varias personas que sus hijos están en el otro lado. Bueno, Paco, ¿qué ha pasado? Porque están regresando aparte de los... ¿Cómo que no estoy grabando? Estoy grabando todo, amigo. Estoy grabando todo, amigo. No me digas a mí lo que tengo que hacer. No me jodas. Bueno, discutiendo ellos porque no quieren violencia, parece ser. ¿Qué ha pasado? ¿Sí? Bueno, esa es la persona que estaba antes reclamando por su bebé. No debería haber hecho. Que no llegue el puente, no debería haber hecho. No debería hacer eso. Coronel, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Podremos dialogar o me empujará la policía? No, no se trata de empujar. No, es que no nos dejan hacer el trabajo, amigo. Estos señores han roto el cordón policial y militar y han ingresado al territorio patrio, pese a que está prohibido. Nosotros estamos restableciendo el principio de autoridad. ¿Dónde están los otros? Están en el estadio, pero poco a poco vamos a tener que expulsarlos de acá, de nuestro territorio, conforme a las normas establecidas por el Supremo Gobierno. Estamos haciendo cumplir las normas nada más nosotros. ¿A qué hora ha empezado a suceder todo esto? ¿Más o menos a las 10 de la mañana? ¿Ah? ¿10 de la mañana? Oh, sí, más o menos, aproximadamente. ¿Cómo se han dado los hechos? ¿Ha habido algún hecho destacable? Bueno, señores, usted como verá, hay algunos que son recalcitrantes, han querido quemar el grifo. ¿Quiénes han querido quemar el grifo? Los señores han querido incendiar el grifo. Esto no vamos a permitir. Estamos restableciendo el orden y estos señores van a ser expulsados en el puente internacional. ¿Cuántos quedan en el estadio? Todavía queda regular cantidad. Pero sin embargo, en las próximas horas vamos a tener que expulsar. Nos dicen que hay otras 200 personas Seguramente, pero vamos a reforzar nuestra frontera. ¿Por qué se está llegando a esta situación, coronel? Usted ha visto que son violentos, recalcitrantes. Debemos verbalizar con ellos. Los hemos indicado que por favor tengan la amabilidad de retirarse hacia la línea de frontera. Más por el contrario, han querido hacer tránsito a la propiedad. ¿Hay posibilidad de solución a esto que Bueno, está ya sucediendo? sabe, conoce ya el comando, ya va a tomar las medidas correspondientes. ¿Cuáles son? Bueno, la Cancillería está haciendo cargo de eso. ¿Para cuándo está prevista la visita de Cancillería a esta zona? No sé, yo estoy en la zona de operaciones, ya seguramente el comando está justamente en reuniones. Una pregunta, esta situación de los camiones, grifos, muchos de ellos con combustible, ¿no ponen en peligro la estabilidad del puente? Puede coordinar con la Policía Federal para ver si pasa o no. Digo porque tienen combustible algunos de ellos. Sí, por eso puede coordinar. Ya. Bueno, pues gracias coronel, estábamos con el coronel Aldo Barrera Cueva, aquí en este lado del puente, Illapari, sobre el río Acre. Está ingresando la policía peruana para retirar a aquellos que están... Vai frente, vai. Aqui é fronteira! Aqui é fronteira! Se você passa, a gente liga a Polícia Federal! Se você passa aqui, a gente liga a Polícia Federal! Aqui é fronteira!
también. Aqui é Brasil, caralho! Amigo. Aqui é Brasil! Covarde! Acha que ele não vai te bater, não? Você acha que tá com essa faca, só você soltar? Você não, caralho! Filho da puta, porra! Vai tomar no cu, mano! Toma essa mãe aí! Puta que pariu! Comandante do caralho! Comandante do caralho! Puta que pariu! Senta ali! Vai tomar no seu cu! Vai tomar no seu cu! Filho da puta! Ya. Puta que pariu! Todos días mañana. No. Hasta mañana. ¿Quién ha pasado comida o qué? Ya se está metiendo solo todo ahorita. Se está haciendo. Temos direito a passar nesse país. Vocês são membros da nossa família. Você é maluco, toma no seu. Seu tiro, toma no seu tiro. Puta que pariu. Eu falo, puta que pariu, seu. Toma no seu cu aí. Toma no seu cu, boca seu cu, puta que pariu. Você não está fazendo nada ajudando. Você fala só, estamos esperando a autoridade, não faz nada. Ele está batendo criança de 6 anos com gás. Onde que você viu isso? Mesmo onde que país, onde tem terrorismo, ele não mata criança de 1 ano ou fazer gás com ele. Essa propaganda que você vê na televisão, que ele fala, mentira, não é verdade, não. Só aqui você bate criança de 6 anos, 1 ano. Você batendo mulher grávida de 3 meses, 6 meses, por quê? Tem que ajudar gente. Só passar, autorização. França, Alemanha, Itália, Espanha. A gente entra ali dessa, tranquilo. Mas você pode a condição, se é para pagar 5 euros, 10 euros, cada papel de autorização, a gente vai pagar. Para passar isso também ajuda a vossa economia. Não só para deixar a gente aqui, igual nós somos animais. Temos engenheiros aqui, informáticos, temos doutores, temos advogados aqui, temos motoristas, temos jogadores, temos tudo o tempo que você tem aí. Temos militares que faz no retreto aqui. É igual coisa que você está fazendo aqui, não é bom. Vamos ajudar nossa família. Para não passar, estamos pedindo isso. Coméntanos un poco qué está diciendo para traducir. En castellano, ¿qué es lo que ha dicho en castellano? Sí, está diciendo que ellos tienen un pasaporte en regla, tienen dinero para pagar si necesita pagar un impuesto para entrar en Perú. Muchos de ellos son periodistas, son maestros, son doctores, son ingenieros, hay gente de todo, capacitada y todo. Y dejan pasar a los blancos, quien tiene color blanca, sea de otro país, de Italia, de España, no sé qué, dejan pasar. Ahí ellos no les dejan pasar porque dice que machucaron, como de machucaron. ¿Les han pegado? Han pegado hasta niños pequeños, algún niño pequeño ha llevado un porrazo y varias mujeres embarazadas también, varios meses embarazadas, han sido heridas y que los tratan como animales, y que ellos no son animales, son personas. Lo que sucede es que nunca se está saliendo, ¿no? Lo que pasa, acá hay una formación en línea, como estamos aquí, todos estaban tranquilos.
Entendemos que la situación, todos los días puedan estar pasando. Ellos estaban bajo la lluvia, nosotros estamos cuidando la frontera bajo lluvia. Entonces ellos en la mañana vienen de manera violenta, se agrupan y rompen, comienzan a empujar a la policía. Es por eso que ellos entran de una manera prepotente al territorio peruano. Y nosotros tratamos de esperar, de calmarlos, pero no. En el grifo comienzan a tirarnos agua, comienzan a patearnos, y entonces eso hace que nosotros también podamos reaccionar hacia ellos. Entonces, ¿cuál es la forma de poder disuadir Sí, hay un diálogo allá en la PCN. Entonces, tienen que esperar, se les dijo que tienen que esperar. Se les ha invitado, cuando estaban allá en el grifo, se les ha invitado que entren al coliseo, a la cancha, ¿ya? A las tribunas, para que puedan esperar hasta que se pueda hacer el trámite correspondiente. No han querido, ellos quieren seguir continuando caminando, pero no es la vía. La vía es esperar que termine el diálogo en Lima y que nos autoricen si ellos puedan ingresar a la provincia, o ver la forma o la solución. Lo que pasa con la realidad, claro. Nadie quiere, nosotros no nos queremos enfrentar a ellos. Son gente que, fíjate, desesperada, imagínate, yo me coloco en su lugar, yo con familia, queriendo una vida un poco mejor. Es terrible. No, México no es Brasil, no pode, no hay violencia, nada. Brasil, não, Brasil, vamos ficar aqui. Estamos pedindo para você fazer as coisas mais urgentes para nós. Tem que, vocês também entender, povo. Não tem essa gente assim.